he escuchado unas intervenciones muy buenas y la verdad que voy a puntualizar algunas cosas que ya están dichas, pero que podría ser útil subrayarlas. La primera idea es que en medio de la pandemia, la estrategia del gobierno de erradicación forzada y la estrategia antidroga reafirma una característica central de estar en un estado de inconstitucionalidad. El gobierno en su política va en contra de la Constitución, pero no porque sea una apreciación aquí dicha, sino porque de manera expresa va en contra de señalamientos de la Corte Constitucional que lo obliga a darle prioridad a la política pública ya establecida e incorporada en el bloque de constitucionalidad y que establece la estrategia de sustitución concertada y toda la política relacionada con el desarrollo rural integral como el núcleo de las obligaciones del Estado. Cumplir de manera efectiva y de buena fe ese mandato constitucional es algo que está desconociendo el gobierno con esta política. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que lo hace con una estrategia de guerra. En medio de la pandemia aplica una estrategia de guerra en los territorios y una estrategia que conlleva crímenes de guerra. Porque declarar una acción de guerra por criterio de seguridad nacional, alineándose con las estrategias de seguridad planteadas por la administración Trump para retomar la guerra de las drogas, declarar, en el caso de la lucha en relación al tema de la droga, que todo, incluyendo la sustitución de cultivos, queda en segundo plano frente a las urgencias de una acción militar contra riesgos transnacionales, eso lo sitúa en la guerra y sitúa las consecuencias de su acción como crímenes de guerra. ¿Qué están haciendo? El gobierno pactó un acuerdo con los Estados Unidos para una meta de erradicación. Y este año se comprometió la administración de Iván Duque a hacer una erradicación de 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas, para lo cual ha dispuesto una fuerza de 130.000 efectivos de la policía y de las fuerzas militares, conformando 200 grupos de erradicación que están conformados por 42 efectivos entre civiles y policiales para hacer la operación mecánica y un contingente de control territorial de operaciones especiales como la FUDRA en el caso del Cauca y otros contingentes similares como fuerzas de apoyo, además de todo un aparataje. Son 130.000 efectivos dichos por el ministro de Defensa para hacer una operación de erradicar 161 hectáreas día. Imagínense ustedes lo que significa esto. Significa que están impactando 200 puntos del territorio nacional, 200 comunidades, 200 grupos poblacionales que equivalen a 300.000 familias afectadas y aproximadamente a 1.500.000 colombianos pobres en situación crítica, no solamente los que están inmersos de manera inmediata en las economías cocaleras, sino los vecinos y aquellas familias que de alguna manera están relacionadas en esos territorios con la cadena de la economía cocalera. Entonces, el resultado de la erradicación forzada, como está planteado, además sin ningún tipo de consideración humanitaria, es el desplazamiento, arrojar al hambre a niños, a mujeres, a ancianos. Es una política despiadada, antihumanitaria. Por eso no hay que equivocarse. Se trata de un crimen de guerra cometido en contra de la Constitución. En esto estoy de acuerdo. Se precipita una crisis alimentaria, porque la gente en medio de la pandemia se ve rodeada de operaciones de guerra, de operaciones militares y, por supuesto, con consecuencias críticas
a que agravan el confinamiento sanitario. Es decir, se utiliza el confinamiento sanitario para un confinamiento militar y para unas operaciones de erradicación. Esto, además, tiene consecuencias de dinámicas violentas, porque exacerba las tensiones y las conflictividades. No solamente produce muertos directamente en las situaciones como se ha producido en Nariño o en el Catatumbo recientemente, ¿no? Incluso un soldado que murió en febrero en Antioquia, sino que se crea una circunstancia de conflictividades y de tensiones en las cuales la agresión se multiplica y se presentan constreñimientos, agresiones, asesinatos contra los líderes. Y a eso se unen, por supuesto, los impactos ambientales y los impactos en la salud. Nosotros sabemos que el 34% de los cultivos de coca están en zonas de reserva forestal y parques. Alrededor de un 20% están en territorios colectivos, sobre todo en territorios de comunidades negras y algunas indígenas en la zona del Andén Pacífico, sobre todo, ¿no es cierto? Y el otro porcentaje en territorios campesinos. Pero territorios campesinos, como sucede por ejemplo en Argelia y en otros lados, que están imbricados con zonas de reserva forestal y en áreas que han tenido una ocupación territorial en procesos de colonización obligada por la negativa, por las dinámicas de violencia y la negativa a la reforma agraria. Entonces allí tenemos que hay impactos ambientales innegables y impactos a la salud como consecuencia de todos los elementos ya dichos, de los mismos riesgos que conlleva la utilización de esta sustancia química, pero agravados con lo que aquí se ha señalado, que tiene que ver con los problemas de los mayores riesgos de contagio. El segundo punto, esto es ya suficientemente grave, debería merecer la atención de la Procuraduría y de la Defensoría para hacer un pronunciamiento expreso. Además, porque la Corte Constitucional le encargó a la Procuraduría, a la Defensoría, hacer una vigilancia sobre el acatamiento por parte del gobierno de las disposiciones mínimas pero completamente obligatorias que se le impuso mediante sentencia y posterior pronunciamiento como prerequisito para cualquier intento de retomar la aspersión aérea. Pero no hay que olvidar que el punto central que dijo la Corte Constitucional en la audiencia a la cual yo fui invitado y participé con una ponencia fue que habría que darle prioridad por obligación constitucional a la implementación de los puntos de los acuerdos y de la política pública ahí planteada y que por lo tanto cualquier opción de aspersión aérea o de radicalización forzada tendría que ser una opción sustituta y posterior a que se hubiera descartado la opción primera, recomendada nacional e internacionalmente y por los acuerdos, que corresponde a una sustitución concertada con los planes alternativos correspondientes. Entonces nosotros tenemos que en desarrollo de la burla al mandato de la Corte, se ha tejido, aprovechando la pandemia, toda una simulación, acelerando procedimientos y aprovechando un estado de excepción, que de ser un estado de excepción sanitario se está conformando en un estado de sitio, se está transformando en un estado de excepción aplicado a todas las órbitas de la vida social para beneficiar precisamente los intereses de quienes tienen los hilos centrales del poder. En ejercicio de esa arbitrariedad, entonces están procediendo a legalizar y a inventarse y a hacer una simulación de que están cumpliendo con los requisitos planteados por la Corte. A eso corresponde esta pseudoconsulta que está haciendo en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, buscando legalizar el plan de manejo ambiental que es necesario. Han entregado un mamotreto de 5 tomos, son 3.725 páginas y media. ¿No? Lo entregan el mismo día en que van a hacer la conexión por internet, se lo entregan a alcaldes, como hemos visto testimonios de alcaldes y de mandatarios en varias regiones del país,
no hay un procedimiento con las comunidades indígenas sobre esto, es decir, se trata de una consulta no express, una consulta súbita, completamente arbitraria, que quiere imponer condiciones en ese sentido, pero que por supuesto se puede entender en su letra y se le puede hacer una pregunta. Yo firmé en 1991 como ministro de Salud, cuando desarrollamos una oposición a las exigencias de la Administración de Estados Unidos para que se iniciaran aspersiones experimentales a marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, y yo firmé un decreto que conformó el Código de Plaguicidas. Y habría que preguntarle a la ANDA, y estoy seguro que no tendrá respuesta. ¿Aplican el Código de Plaguicidas, los requisitos y los condicionamientos que pone para aspersiones en condiciones controladas, con mínima concentración y no con una sustancia que no es glifosato? Porque la aspersión no se hace con glifosato, la aspersión se hace con una mezcla que tiene glifosato con todos los riesgos que implica, pero además otras sustancias como el POEA y otras que han sido calificadas también de alto riesgo para la salud. Nada de eso dice seguramente la ANDA, y es la simulación. ¿Dónde están los estudios de salud? Los estudios en relación a cómo tenemos nosotros la pretensión de que sobre esto lo que van a hacer es atención a los daños causados. Es un plan de mitigación de los daños producidos. Esa es la orientación del plan de salud. No es un plan preventivo, es un plan a posteriori para atender los daños y hacer reparaciones. Es decir, tienen ya un desenfoque que fue anunciado por el propio gobierno en normas anteriores. Entonces, sobre esto, por ejemplo, se han presentado ya... 2 minutos para cerrar. Se han presentado tutelas y se están diligenciando sobre esto acciones también internacionales como el derecho de petición, el derecho de precaución, el derecho a la consulta, los derechos humanos elementales están siendo violentados mediante estos procedimientos. Y por otro lado, y con esto quiero terminar, se está desconociendo en realidad todo lo que es la inconsistencia del gobierno con la aplicación del Plan Nacional Integral de Sustitución. Aquí se ha dicho ya por parte de varios los puntos centrales, pero yo quiero subrayar que el alto consejero Archila, que se la pasa informando esto y que en algunos de esos puntos ha logrado confundir incluso a la Procuraduría, ¿no? Siempre dice que son muy caros, que están aplicando y que van avanzando, pero nunca presentan cuentas claras. Son unas falacias de microgerencia las que ellos presentan. Yo le diría, incluso respondiendo un poco a la inquietud que se planteaba ahora, de que es mucha plata. Pero es que mucha plata, pero escogen gastarse el triple, y según lo que se discutió en la Corte Constitucional, hasta 20 veces más en los gastos militares de erradicación forzada, en toda la estrategia y todo lo que eso implica, con relación a los costos que significaría un plan, no un plan de atención inmediata. Yo coincido en que el plan de atención inmediata, primero fue burlado. El plan de atención inmediata no era para 3 años, era para 1 año. ¿Y por qué era para 1 año? Porque era una acción urgente para atender a las familias y al mismo tiempo revertir situaciones en el territorio frente a la ofensiva de las mafias. También tenía un componente de seguridad importantísimo. Lo burlaron, lo desbarataron. Ahora no se llama plan de atención inmediata, se llama plan de atención retrasada. Se llama burla de plan. Es decir, no hay una estrategia. Y llevamos 2 años y nos dicen, no, es que el gobierno anterior nos dejó un desorden y estamos apenas pagando las deudas. Es la irresponsabilidad absoluta. Existe la obligación de hacer un replanteamiento, no para ahorrar, sino para ser más eficaces en un problema que todo el mundo reconoce como que debe resolverse. Y hay fórmulas, las fórmulas dan acuerdo, los programas regionales, alternativos, no como proyectos, no como zonas futuro que son sobre todo operaciones militares,
no como el Catatumbo sostenible, que es una operación de proyectos amarrados a los grandes inversionistas, sino como planes reales de inversión concertados por las comunidades, endógenos, que sean, digamos, pactos reales y no simulaciones. Es decir, alternativas hay. Varios aquí lo han mencionado, han presentado en varias regiones del país. Y miren ustedes en relación a La Plata, y con esto termino. El gobierno acaba de hacer una política de endeudamiento. Y la maniobra del endeudamiento, ¿cuál fue? El Banco de la República fue autorizado para colocar unos recursos en los bancos de los grandes cacaos, y la plata del Banco de la República y los cacaos se la prestan al gobierno a través de títulos de deuda pública. Y en esa vuelta, en lugar de hacerla directa entre el Banco de la República y el Estado, le acaban de entregar 500.000 millones de pesos al sector financiero. 500.000 millones de pesos, 250 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué privilegian? ¿Por qué hacen esas maniobras? Regalan la plata en lugar de atender un problema urgente como este y no declararle la guerra al campesinado. Bueno, muchísimas gracias.